Kaixo, Egunon, buenos días. Estamos aquí en un nuevo episodio de Entre Acordes y Rebeldías, que es el espacio de entrevistas de música de Tasure Begirada para hablar de música, de cultura y de transformación social. Y hoy, bueno, tenemos la suerte de contar con Ivone Isa, que es delegada de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, de la Asociación MIM, delegada en Euskadi, y aparte de eso, pues gran conocedora, ¿no?, de la industria musical desde dentro, después de haber echado un ojo a su currículum, porque bueno, has impulsado espacios clave, ¿no?, para la igualdad, no solo desde la asociación donde estás ahora, sino en otros ámbitos, pues bueno, para construir para hacer posible, ¿no?, que este sector pues sea más diverso, más justo y que estemos todas más conectadas. Así que nada, bienvenida, Ivone, un placer tenerte aquí. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar así entrando en materia. Tú que has trabajado, ¿no?, una trayectoria pues muy amplia, ¿no?, por lo que hemos visto en festivales, en el mundo de la cultura en general, de la comunicación, de audiovisual. ¿Qué hilo te une en todas estas etapas de tu vida? Bueno, a ver, por supuesto, el hilo que me une es la curiosidad, ¿no? El haber querido enredar en todo aquello que se me ha planteado, que he tenido la oportunidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que me ha unido siempre ha sido a través de esta transversalidad, ¿no? De trabajar en audiovisual, en festivales, en música, en contenidos, en temas culturales y tal, pues esa conexión, ¿no? Es la conexión entre las personas, ideas y sobre todo pues emociones, ¿no? Al final todas tienen algo en común, ¿no? Que es un poco, pues bueno, pues generar esos relatos, compartir esas experiencias y luego pues construir esas comunidades. Así que bueno, el hilo conductor, sin duda, la curiosidad y luego la necesidad de conectar. Pues me parece fantástico porque esa obsesión por conectar es un poco también lo que nos mueve a nosotros en la asociación. Total. Luego estuviste en el Vime Pro, ¿no? Y ya de lleno, ¿no?, en la industria musical. ¿Qué es lo que se aprende, ¿no?, estando desde dentro? Nosotros que estamos acostumbradas siempre a ver, pues eso, lo del final, ¿no?, cuando la gente sale ahí a cantar, a tocar, desde dentro, ¿qué se aprende? Bueno, Vime ha sido mi último proyecto, que es verdad que he estado 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que he aprendido muchísimo, ¿no? De todo se aprende, ¿no? De cada proyecto que he estado, en todos los ámbitos y diferentes sectores, de todo se aprende muchísimo. Pero bueno, ¿qué aprendes dentro de la industria? Bueno, pues aprendes a manejar el estrés. Esa es una parte muy importante. Aprendes a compartir decisiones, ¿no? Aprendes bueno, a organizar, a tener paciencia, a trabajar mucho en equipo. Yo creo que la industria musical se trabaja muchísimo en equipo, porque a nivel individual, pues bueno, pues no vas a ningún lado, eso sin duda. Y aprendes sobre todo en el proyecto de Vime, que yo estaba en la parte de contenido, lo que aprendía muchísimo era de las personas con las que conectaba, ¿no? Que eso era una de las grandes razones, ¿no?, que me tenían ahí enganchada, que conocías a muchas personas muy, muy interesantes, que cada una te nutría pues bueno, pues de muchísimas experiencias y conocimientos, ¿no? Pero te digo, o sea, la industria musical tiene una parte muy bonita, muy pasional, ¿no?, que es la divertida, ¿no?, la que, bueno, todo el mundo se cree, trabajas en industria, en un festival, bueno, estarás todo el día viendo conciertos. Bueno, sí, pero no, porque realmente estás detrás y estás, bueno, pues con ese estrés que se genera, que al final yo creo que te tiene que gustar un poquito, porque es que si no te puede hasta comer, y saber un poco, bueno, pues priorizar y tener todo muy, muy bien trabajado, todo muy, muy bien estructurado, todo muy bien organizado para poder llevar estos grandes eventos a cabo, ¿no? Sí, porque los eventos que hacéis en Vime es brutal, o sea, es una Es bestialidad. enorme, es enorme. Y bueno, y también he trabajado en proyectos como el Primavera Sound, como Monegros, como el BK, como Asquena, eh, y son proyectos muy diferentes todos, pero bueno, al final es un poco lo mismo, ¿no? Cuando estás detrás de bambalinas, por lo menos en mi caso, que ha sido más producción, comunicación y gestión, eh, aquí lo que tienes que aprender es un poco a organizarte muy bien Ya. para que luego el día del evento, porque claro, luego todo se resume en 1 o 2 días, ¿no? Ya. Todo lo que ibas trabajando durante el año, que parece mentira, se resume en 1 o 2 días, ¿no? Que es esa puesta, ¿no?, en escena.
Entonces, bueno, pues hay mucho, mucho trabajo previo y muchísimo además, ¿eh? Parece mentira, pero hay muchísimo para que todo salga bien y todo esté, bueno, pues tenga una armonía y un disfrute colectivo que esté, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendes a tener ese cerebro estructurado en muchas partes, ¿no? Y como una visión muy global, ¿no? De todas las patas, ¿no? Sí. Nosotros cuando hacemos eventos también, que son a muy pequeña escala, pero es un poco lo que tú dices, ¿no? Gente igual como en mi caso, ¿no? Que estás un poco más en la parte de atrás, al final parece que es una tontería lo que haces de 2 horas, pero tiene un trabajo de, pues, de coordinar, de gestionar y luego de respetar un poco la presencia de todas, ¿no? Que al final pues me sirve para unir con la siguiente pregunta, ¿no? Porque tú moviste en el BIME el Music Equality Forum, que me parece pues, súper potente. De hecho, en el BIME que fue el año pasado, en noviembre, octubre, no sé cuándo fue, Sí. estuvimos ahí un ratillo nosotras, no tuvimos oportunidad de acercarnos porque no nos daba tiempo, pero nos pareció como súper potente. Y bueno, ¿por qué creaste un espacio así? ¿Por qué pensaste que era, joder, esto es urgente ponerlo en marcha? Bueno, a ver, todos estos tipos de encuentros profesionales, más allá de BIME, al final lo que buscan mucho es esa conexión, ¿no? Se llaman encuentros, de hecho, ¿no? Claro. Congreso, pero es más un encuentro. Y al final, bueno, pues de estos encuentros, una parte muy, muy interesante y yo creo que una de las más válidas son esas conexiones. Yo aquí lo que vi es que de cierta manera ya trabajábamos con distintas entidades, instituciones, proyectos que, bueno, pues que trabajaban en pro de la igualdad. Bueno, pues de una manera orgánica salió la necesidad de juntarnos todas para un poco hablar de el mismo objetivo y diferentes formas de llegar a él, ¿no? Pues tenemos pues como un MIM que trabaja mucho la conexión, pero tiene una visión muy institucional para realmente dar pasos firmes, ¿no? Y que todo tenga unos resultados que sean sólidos. Luego hay otras asociaciones como We Make Noise o Si6, o hay muchísimas, ¿eh? Y trabajamos con muchísimas, trabajamos. Que bueno, pues otras igual están más enfocadas a visibilizar más temas de producción, otras están más enfocadas. Entonces, bueno, pues al final, y también europeas, al final fue, bueno, pues ¿por qué no hacemos como un fórum donde estemos todas y hablemos un poco en qué punto estamos cada una, cómo podemos conectar y entendernos para reforzarnos, ¿no? Fue la verdad que tuvo una acogida impresionante y bueno, pues creo que ahí se ha hecho un trabajo enorme porque esa conexión, más allá de estos encuentros, luego tiene una trayectoria anual, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas asociaciones luego trabajan juntas durante el año. Entonces, bueno, fue muy bonito, solo necesitaban ese clic de conexión para que luego todo se empezase a caminar y empezasen a surgir proyectos mucho más gordos. Sí, porque es un poco lo que nosotras investigando, pues cuando os llamamos, ¿no? Para hacer las entrevistas, una de las cosas que al principio nos llamó mucho la atención era la cantidad de colectivos, de asociaciones, de plataformas que existían esto, ¿no? Para promover, para visibilizar la presencia e impulsar la presencia de la mujer en la música, ¿no? Que nosotros Eso es. nos llamó muchísimo la atención. No pensábamos que había tantos. No, no, es una pasada. Y luego al final un poco, bueno, pues porque claro, tampoco es fácil, ¿no? Hay que mimar y hay que cuidar, o sea, no es que luego creo que ya hablaremos de esto, pero bueno, pues hay que generar esos espacios son vitales hoy en día, o sea, son muy, muy, muy necesarios, ¿no? Entonces, no solo generar un espacio, sino ayudar a impulsar, visibilizar, comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que este tipo de encuentros, un poco una de sus responsabilidades es esta. Y cuando dices que son necesarios, o sea, sigue habiendo ese techo de cristal del que suele hablar, porque yo me acuerdo que en el Grime estuvo Leire, la Leire Martínez, y bueno, no voy a reproducir la entrevista, pero hubo un par de titulares que salieron y me llamó mucho la atención que luego cuando salió en prensa, el titular, para mí menos relevante, fue el que salió en prensa, que era el más sensacionalista, ¿no? Entonces te da la sensación de que siempre nos siguen midiendo por la misma vara de medir, o siguen midiendo. Entonces, ¿sigue existiendo ese techo de cristal en el mundo de la música?
A ver, yo creo que ha habido una transformación, bueno, que es visible, ¿no? Pero bueno, por supuesto sigue existiendo, ¿eh? Y sigue estando ahí, ¿no? Al final eh, es muy diferente, ¿no? O sea, no sé, yo sí lo que he sentido es que, bueno, pues hay muchas mujeres que, bueno, pues al final de cierta manera sostenemos proyectos, equipos, procesos, temas más creativos, pero todavía seguimos teniendo muy poca visibilidad en puestos igual más reconocidos, más estratégicos, más decisivos, ¿no? De los que toman decisiones, y todo esto sigue estando muy, muy masculinizado, por no entrar en el tema de los escenarios, ¿no? Que ahí ya para mí esto es de vergüenza, porque parece que hace unos años dimos unos pasitos para adelante con todos los carteles de los festivales y tal, y de repente en los últimos años, pues desde luego que desde la asociación, desde mí, hemos alucinado, ¿no? Porque es que no te puedes creer que hay carteles que realmente son todo hombres. Entonces es como, pero en serio, o sea, es que ya no hablamos ¿Te refieres? De los grupos y de los intérpretes, ¿te refieres? eso es, perdona, claro, sí, de los carteles de grupos. O sea, te hablo por un lado de industria y otra Ujú. parte de artistas, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es un drama que se está tratando se está tratando muchísimo hoy en día para que realmente haya un cambio real, ¿no? Es difícil, pero bueno, ahí desde MIM y desde otras muchas entidades se está trabajando fuerte. Lo que sí creo es que hay un cambio generacional importante, que es verdad que las nuevas generaciones hoy vienen mucho más concienciadas y con unas exigencias más sólidas, ¿no? Entonces, sobre todo respecto a la igualdad y hacia todo, ¿eh? Un poco, yo creo bueno, quiero pensar que les hemos abierto un poco ese camino, esa lucha que llevamos ya muchos años, y bueno, pues poco a poco las nuevas generaciones están mucho más concienciadas y creo que eso es súper positivo. También he trabajado con mujeres súper brillantes liderando proyectos, esto también hay que reconocerlo, pero bueno, creo que existe todavía un camino muy, muy fuerte y que o sea, estas mujeres con las que he trabajado, por supuesto, son estos referentes que tanto necesitamos y que, bueno, pues que poco a poco comienza a verlas, pero bueno, todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho. Sí, pues me llama la atención porque, claro, en lo que es la parte que para el público, ¿no? Nos resulta igual más visible, intérpretes en los festivales, fíjate que la percepción, ¿no? Que se puede tener es que se estaba avanzando y que igual, esto me recuerda a la última entrevista que hicimos con Ángela Cortés de We Make Noise, que, bueno, por lo menos nos abre todo el tema del personal, del equipo técnico y tal, que lo que tú dices, ¿no? Que estaba muy masculinizado y dijimos, joder, pues es verdad, ¿no? O sea, al final esa parte no te das cuenta, pero luego igual vas a conciertos, a festivales y dices, joder, pues es verdad, están todos son hombres, ¿no? Pero me llama la atención lo de los intérpretes. Entonces, al final, cuando se habla tanto de igualdad, no sé qué, ¿qué es? ¿Más que queda bien? O sea, es más un tema de marketing, de marca, pero por lo que te estoy entendiendo, todavía, pues bueno, no hay apuestas así que digas, no, vamos a poner un cartel de festival que sea realmente, no sé si equitativo es la palabra, porque igual es que ni siquiera tendría que ser equitativo, sino gente que venda, que traiga gente, pueden ser mujeres, puede ser un festival que solo sea de mujeres y no que sea un festival para mujeres, no sé si me explico. Exacto. Aquí yo creo que hay un problema que cada vez es más obvio, que es que ¿quién buquea, ¿no? Estos carteles? ¿Quién programa estos Mm. carteles, ¿no? Pues te puedo decir que mira que conozco gente en la industria, pues te voy a dar así un porcentaje, pues de 100 bookers hombres hay 4 mujeres, ¿no? Entonces ahí bueno, esto dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, el tema de los programadores es un problema importante. Entonces, claro, por mucho que existan mujeres y disidencias, que sean súper válidas, pues claro, al final van mirando un poco a lo mismo, ¿no? Entonces la mirada siempre va hacia un lado, ¿no? Entonces ahí, este es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Quién programa? O sea, que eso sería uno de los temas, por ejemplo, que cambiarías igual a la hora Sin duda, de organizar los sin duda, festivales. sí, sin duda. Y luego igual también, hace poco, en mi caso personal, he leído un libro que se llama Minorías, que realmente me ha explotado la cabeza,
porque te abre un poco la mirada a diferentes colectivos, mujeres afrodescendientes, migrantes, personas con diversidad funcional. O sea, ves el mundo desde sus ojos y realmente te explota la cabeza el libro, ¿no? Y entonces me viene un poco a la cabeza, ¿no? Cuando vamos a los festivales, ¿qué tipo de programaciones hacemos? Realmente hay una intersección, no se trata de buscar tanto muchas veces una interseccionalidad, ¿no? De, pues yo qué sé, un grupo de mujeres afrodescendientes que sean capaces de cantar la música pues, que les gusta, que quieren y que sean capaces de conectarla y comunicarla con personas pues como yo, por ejemplo, ¿no? Pues, que no soy afrodescendiente, que vivo toda mi vida viviendo aquí. Entonces, no sé, yo creo que ese tema también pues falta, ¿no? En los festivales. Está como igual, como muy dirigido, muy... Al final tiene que ver un poco lo que decías antes, ¿no? Al final es asegurarse esa venta de entradas, ¿no? El no arriesgar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se está moviendo? Y voy a ir a por bueno, pues un poco lo que entienden o lo que ahora mismo es la apuesta, ¿no? Pero creo que aquí es donde también hay que arriesgar para también darnos a conocer esos nuevos grupos, abrir esas miradas, porque es que van a funcionar igual de bien, o sea, son igual de válidas. Lo que pasa es que si nunca les damos la oportunidad de salir a la palestra porque, bueno, pues por lo que te digo, por esos programadores, por ese problema, ¿no? De base, pues bueno, pues nunca vamos a tener esos espacios y de repente, bueno, pues sí, sacan un grupo emergente para cubrir la cuota, pero luego para que ese grupo luego pueda tener esa oportunidad, ¿no? de continuidad, pues va a ser muy complicado, porque para que vuelvan a apostar por él, pues va a ser complicado. Entonces, bueno, aquí hay un problema estructural enorme que cada vez está más sobre la mesa, pero bueno, es uno de los temas tabús que no se quieren mirar, no se quieren escuchar, que somos todos muy conscientes, que todo el mundo dice tienes razón, pero luego en el día a día falta un poquito de realidad, ¿no? Sí, porque igual es una apuesta más, no sé si es la palabra, más comunitaria, o sea, menos pensar en la rentabilidad en lo inmediato, ¿no? Sino una apuesta más hacia la comunidad, ¿no? Que es un poco lo que me sirve para unir con la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Obligado un poco al proyecto que hacemos nosotros con la adolescencia, que también es el papel educativo, ¿no? Y el papel de construir comunidad que tiene la cultura y en concreto la música, ¿no? O sea, ¿tú crees que la música educa? Yo creo que es obvia la respuesta, pero bueno. Pues evidentemente es obvia, ¿no? Pues bueno, hablamos de un lenguaje universal, ¿no? Y además no solo por las letras, sino pues bueno, pues por todos los imaginarios que construyen, ¿no? La música está además muy relacionada con todo el tema emocional, ¿no? Yo, pues, al final mis grandes recuerdos siempre van relacionados con una música, ¿no? O sea, yo pienso pues cuando tenía 16 años y primero casi que me sale la música que escuchaba en ese momento y también me viene un poco de cómo era yo, ¿no? Entonces un poco como que marcaba, es parte, ¿no? De tu vida, ¿no? Y incluso te marca de cómo entiendes el mundo, ¿no? En cada momento. Entonces, claro que creo que la música educa, ¿no? Y bueno, y sí, sí. Sí, y además yo creo que tiene ese enfoque, no sé cómo decirte, o sea, yo creo que el problema que hay también ahora es, que el otro día lo comentábamos, una reunión que tuvimos en el espacio en el Topagún, el observatorio, de que se ha perdido esa visión, no sé cómo llamarla, comunitaria no es la palabra. Ahora estamos muy acostumbradas a escuchar la música nosotras, entramos en nuestro móvil, con los auriculares, con no sé qué. O sea, no tenemos ese recuerdo, pues como puedo tener yo, ¿no? De que estabas en casa escuchando la radio y tu padre o tu madre te ponía una canción y ahora que tus padres son mayores, escuchas esa canción y te acuerdas de tus padres o te acuerdas de Total, tus abuelos. Pero total. ahora, claro, cada uno escucha su música en su auricular. Tú vas al metro y está todo el mundo con el móvil, los auriculares. Lo suyo. Y dices, joder, la música que es un momento también de colectividad, de estar juntas, yo creo que de alguna manera se pierde, porque o vas a un festival o vas a un concierto, es todo como más, Yeah. no sé si monetizado, no sé si llamarlo, pero ya no tiene esa cosa que tenía antes de juntarte, escuchar. Yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Igual estoy sonando un poco a abuela cebolleta, pero Tienes toda la razón, ¿eh?
Pero fíjate que luego hay estas nuevas tendencias, ¿no? Que van un poco en contra del todo, ¿no? Y de repente busca otra vez esos espacios, ¿no? Pues cada vez hay más, en las grandes ciudades cada vez hay más bares, ¿no? Que se llaman club de escucha, que de repente la gente va y lleva su vinilo y de repente todo el mundo vuelve a escuchar, de repente tú explicas por qué esta canción. Entonces, bueno, yo creo que tienes toda la razón porque volvemos un poco a esto y bueno, siempre son nichos mucho más chiquititos, ¿eh? No, pero Pero interesante, sí. sí, 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 sí. Pues no lo conocía. Pues me parece una idea muy chula, muy bonita. Sí, mira, aquí en Bilbo, y sí, que encima es de un amigo, está el Lumière, que es un bar que hay en Ripa. Y Sí. bueno, pues ellos están haciendo estas sesiones, pues de repente viene un artista, saca su disco, habla un poco del disco, lo pone y todo el mundo lo escucha. Ah, mira. Entonces, hace que también con libros de música, todo es relacionado con la industria musical. Y bueno, y aquí es, pues bueno, pues este bar que ha tenido esta iniciativa y tal, pero bueno, te vas a Barcelona o a Madrid y existen más sitios que te ponen un buen sonido, es un sitio agradable Ajá. y entonces, bueno, pues se comparte un poco, ¿no? También hay otra, en Estados Unidos, hay una iniciativa que es muy interesante, que es un poco en contra de Spotify, de hecho, de los algoritmos, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Se junta un grupo de gente y entonces cada uno pues se va con 3 canciones, me invento. Entonces cada uno tiene que explicar por qué esta canción ha seleccionado esta canción y tal. Un poco el objetivo de estas reuniones, de estos encuentros, es generar playlists Ajá. analógicas, orgánicas, que un poco se transmiten entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Ah, mira. Para, bueno, y al final te vas con una playlist de personas que te han explicado por qué esas canciones son importantes. Hay veces que tiene una temática, ¿no? Hay otras que no. Y entonces, bueno, pues es súper interesante y es un poco Sí. la lucha contra el algoritmo. Y bueno, pues ya te digo, son como cosas un poco más especiales y tal, pero hay movimientos, No, hay pero está movimientos. chulo, sí, me gusta Es mucho. muy bonito esto y además, mira, como ejercicio lo podríais hacer. Sí, es que me encaja bastante porque nosotros grabamos canciones con los chicos y las chicas, grabamos en el aula y luego, bueno, con el aula no te puedes ir a un estudio a grabar porque es una locura, pero con grupos pequeñitos de 10 personas o así ya hemos ido a grabar. De hecho, tenemos como media docena de canciones grabadas, algunas por ellos y otras pues con cantantes de ámbito local y tal, les damos las letras y entonces ellas, bueno, hacen la magia con la letra de los niños y las niñas y hacen canciones. Luego, Y, pero bueno, esto es otra cosa, porque además una de los productos, ¿no?, que sacábamos en los talleres era una playlist. Pero ojo, ahí solía ser complicado porque yo creo que se sentían un poco como si les estuviéramos juzgando la música que ya, escuchaban y ya. no funcionaba. Entonces esto no lo solemos hacer. Ahora básicamente lo que hacemos es crear canción. Pero ojo, esa idea me parece chula y entronca muy bien, pues eso, con los análisis que hacemos, ¿no?, de canción. Pero es que igual puede ser hasta anónimo en un momento dado. Igual no tienes que subir a la palestra a explicar por qué esa Claro, canción te gusta, porque igual, bueno, encima siendo más claro. jovencitos, jovencitas, te crees que te estás juzgando, pero de repente puede ser una lista anónima, ¿no? O sea, a mí eso me parece súper interesante. Y luego lo que decías, eso que hemos perdido, ¿no? El escuchar la música que escuchaban pues, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Pues yo con mi familia, con mis colegas, muchas veces es eso, ¿no? Pues venga, un tema cada uno y cada uno pone un tema y va sonando y también lo hago con mi familia en Navidad, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues escuchas también temas de hoy, de ayer y de siempre, ¿no? Claro. Y cada uno pone lo que le apetece y no se puede juzgar. Y allí todos escuchamos lo que venga, ¿no? Joder, me parece una iniciativa súper bonita. Mm. Me la voy a apuntar. Luego una cosa que te quería preguntar, ¿qué responsabilidad crees que tienen, pues eso, los artistas, los festivales, toda la gente, ¿no?, que está en este mundillo sobre los mensajes que se consumen, ¿no?, por adolescencia, por juventud en la música? O sea, llamamos libertad a contenidos que, jo, igual en el fondo están, ¿no?, reproduciendo desigualdades, porque yo tengo 2 hijas adolescentes y, y muchas veces cuando intentas un poco, pues, poner límites, ¿no?, a ciertas cosas, dices, no, es que tú hablas de feminismo, pero yo hago esto porque soy libre, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está esa línea? Jo, esta es una pregunta complicada, también te digo, o sea, no sé, no sé, o sea, lo que sí tengo claro es que la música influye muchísimo, ¿no? Y que también, pues también todos los artistas, sellos, festivales, plataformas tienen una responsabilidad enorme, 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 enorme.
porque, bueno, pues al final, como dices, tienen ese impacto, ¿no? En cómo nos relacionamos, qué es el poder, el deseo, ¿no? La violencia, bueno, cómo vemos lo femenino, lo masculino, o sea, tiene una influencia enorme, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad? Pues tienen muchísima. Luego, bueno, podemos entrar un poco hasta qué punto un artista tiene la responsabilidad de posicionarse o no en ciertos temas, ¿no? Que lo hemos visto mucho. Aquí para mí también es un debate enorme, ¿no? Porque, bueno, creo que pero esto es tan personal, además, Ya. creo que, por supuesto, tienen, para mí, como grandes artistas influyen tanto, pues sí que debe haber una serie de gestos, ¿no? O de movimientos, pero luego también pedir que den su opinión, muchas veces a mí me parece que igual no están ni preparados para dar una opinión, depende de qué cosas, ¿sabes? Bueno, sí, Entonces es más o menos en como, un jardín. exacto, es como, entonces es una línea muy, muy complicada que ha generado muchísimo debate encima en el momento que estamos, ¿no? Que hay tantas polémicas Ya. y tantos conflictos y demás. ¿Hasta qué punto tienen responsabilidad? Pues una muy grande porque es lo que la gente joven está mirando, pero luego con una línea muy, 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 porque luego hablan y sin querer la lían, ¿no? Claro. Entonces es como, Sí, sí, no sé, no, yo es prefiero que no complicado. hables, ¿no? Sí, a Entonces, nosotros nos ha pasado una vez, bueno, grabamos un podcast con los chicos y chicas de una fundación y, y me gustó mucho una reflexión que hizo una chica que yo escuchaba música, ¿no? Pues, no sé, reggaetón, no sé lo que escuchaba. Y claro, su madre le estaba todo el rato, ¿no? Esta música, tal, no sé qué. Y claro, a ella le gustaba la música por el ritmo y escuchaba las letras, las cantaba, pero decía que luego cuando veía los vídeos no le gustaban porque ella se había hecho lo que tú has dicho hace un momento, hace un rato, tenía un imaginario, ¿no? De la canción, me imagino que desde sus vivencias, pero luego cuando veía eso, cómo se representaba en el vídeo, las imágenes no le gustaban, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, hasta qué punto un artista va a empezar, ¿no? A meterse en esos jardines con independencia de que tú sí que puedas, igual tienes, ¿no? Que tener cierta conciencia de tu responsabilidad, ¿no? Porque por ser un personaje público o lo que fuera, pero que yo creo que hay un componente también ahí educativo de todas las personas que formamos parte de la comunidad, porque al final es lo que decíamos también en ese podcast, ¿no? Las letras de las canciones, te quiero decir, yo no escuchaba gregoriano y mis padres tampoco. O sea, las letras pues todas han tenido sus cosas, o igual ahora son más explícitas, no lo sé, eso habría que valorarlo, pero sí, sí, pues siempre han sido, yo siempre han creo, ¿eh? sido. Por lo menos cuando yo escuchaba, depende, yo escuchaba mucho hip hop y te puedes imaginar, o sea, había letras que mi madre me miraba y me decía, ¿por qué estás escuchando? Sí, Y al sí. final yo no sé ni si era consciente de lo que estaba escuchando, ¿no? Pero bueno, pero el rollo me gustaba, la Todo eso. energía, entonces bueno, pero yo creo que, por ejemplo, el proyecto en el que estáis trabajando es súper valioso, ¿no? Porque al final lo que generáis son estos espacios de conversación, ¿no? Y entonces al final yo creo que ayudáis a generar estos criterios propios para la hora de escuchar estas canciones, bueno, pues poder entenderlas, valorarlas o no sé, mucho más allá de decir lo que hay que escuchar o lo que no, ¿no? Sí, no, porque nosotros no, o sea, no tratamos de prohibir, o sea, esta canción no escuches, no, eso no planteamos. De hecho, cuando ellas y ellos componen letras, que son las que luego graban en clase, bueno, hay todo tipo de letras, o sea, no son todo letras de amor y paz, o sea, hay todo Genial. tipo de letras y nosotras recogemos todas las letras. Ya no se trata, Es una nosotros no mayor prohibimos en ningún expresión. momento, eso es. Otra cosa es que sí que es cierto que, bueno, en ese espacio de debate lo que procuramos es crear un espacio seguro para todas las personas que están allí, que todas tengan su oportunidad de hablar y que haya un respeto. Pero en ningún momento les vamos a prohibir escuchar música. Lo que queremos es lo que tú dices, ¿no? Que tengan una conciencia de lo que estén escuchando y que lo que escuchan pues no tiene por qué ser lo que pase en la vida real. No sé si lo Total. estamos consiguiendo, pero bueno, Seguro que sí. que dejemos el pozo, ¿no? Y De... luego me imagino, ¿no? Que depende de qué día tengan, ¿no? Pues igual un día están más enfadadas y te hacen una letra así más, bueno, pues hoy estoy más incisiva y hay otro día que estoy, bueno, o depende de la personalidad, o depende Sí, depende del del grupo, es que da momento. igual, son tantos chavales y chavalas que han pasado, pues depende. Por eso. Bueno, pero está bien escuchar, ¿no? Y además yo creo que con ese ejercicio también puedes entender mucho, ¿no? A la Sí, persona en qué momento está, ¿no? O sea, sí, es sí, sí. como
al final es como, ¿no? Sí, no, el aprendizaje yo creo que es recíproco, ¿eh? O sea, yo cuando voy, o sea, yo estoy más en la parte de atrás, como estás tú, pero en las partes de podcast y esas cosas suelo intervenir y la verdad es que te reconcilia con, con, la, con el mundo porque escuchas a los chavales, a las chavalas, la manera que tienen de pensar y eso, muchas veces vas con ideas preconcebidas que para nada son así y a mí me sorprenden siempre para bien. O sea, yo la verdad es que estoy encantada con cómo hablan y sus opiniones y tal. Me parece fantástico. Qué guay. Bueno, ya para terminar, dos preguntas. Una, ¿qué conversación incómoda crees que se sigue evitando en la industria musical? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Y además, bueno, pues es verdad que podemos decir que a veces se tocan, pero se tocan de una manera muy, muy sutil y poco escuchada, diría yo, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí hay varios temas, que es, por ejemplo, la salud mental, la precariedad, temas de conciliación, ¿no? Porque luego todo es como, no, sí, sí, todo se habla, vas a un encuentro, ¿no? Pues como puede ser Vime o un Primavera Pro o tal, y estos temas existen, ¿no? Pero luego, ¿quién va a escuchar estos temas? ¿O quién, no? ¿Quién Claro. realmente luego se lleva esos apuntes y los aplica, ¿no? La desigualdad, por supuesto, y luego también, pues todas esas dinámicas, ¿no? De poder dentro de la industria. Yo creo que esos serían como unos temas tabús importantes que, bueno, pues que se ponen sobre la mesa, pero son difíciles de tratar y sobre todo de que sean una realidad, de que se pongan realmente soluciones hacia ello o que se converse. Vale. Pues mira, yo tomemos nota, ¿eh? Porque bueno, para el proyecto puede ser interesante también para toda la parte de investigación y eso, tenerlo en cuenta, sí que nos viene muy bien. Sí, porque al final es una industria muy precaria y bueno, pues es lo que te decía, se trabaja muchas horas, bueno, pues y luego encima estás viendo todo el rato, ¿no? Todos los beneficios que tiene la industria musical y de repente, a no ser que seas un artistazo, ¿no? Pues los pequeños y Sí, pequeñas artistas y las personas que estamos detrás de bambalinas y no tenemos esos grandes puestos de dirección, de decisión y tal, pues al final es una industria muy precaria, ¿no? mm, Que esto, pues, por supuesto, afecta a tu salud mental por todo ese estrés que te decía y por también, bueno, pues esos ritmos, ¿no? De trabajo. Luego, por supuesto, afecta a la conciliación, ¿no? Es mm, una industria muy exigente que sí, que se intenta trabajar, que se intenta poner soluciones, sí, pero nunca son suficientes ni reales, ¿no? Parece que son temas que se ponen sobre la palestra, pero luego se diluyen, ¿no? Antes de llegar a unas soluciones reales. Que las soluciones son complicadas, por supuesto, pero creo que hay maneras de caminar, ¿no? Por ejemplo, en salud mental sí sé que en giras se están implementando, porque imagínate estas giras de grandes, grandes artistas, ¿no? Que son muchísima gente en el equipo y bueno, pues cada uno se pegan de viaje igual 3 meses sin parar, sin comer en su casa, sin descansar en su casa, sin estar con su gente querida. Entonces, bueno, pues ahí se genera mucho conflicto. Y bueno, pues es verdad que algunas artistas, por ejemplo, creo, bueno, creo no, sé que Shakira, por ejemplo, si ya una persona de salud mental, pues mira, que intenta ayudar al equipo y bueno, pues generar esas terapias de grupo y sobre todo por el grupo, ya a nivel individual sobre todo, pero si el grupo no está bien, claro, el individuo está fatal ya, o sea, totalmente, pues, por mucho que tú lo trabajes a nivel individual, si totalmente. el grupo no funciona, apaga y vámonos. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues eso, eh, creo que son temas que Hay muchos todavía temas todavía para trabajar ahí. sí, Tenéis muchísimos, trabajo ahí muchísimos. en la asociación. Sí, sí. Vale, y luego dos canciones, que nos gusta terminar así con dos canciones de las personas que entrevistamos. Una, pues así, que sea un poco, que represente rebeldía para ti, y otra, pues un poco de esperanza, para no terminar así de bajón. Vale, había pensado en una, no en dos, pero bueno, la segunda seguro me No, sale rápido. mira, Había pensado una que para mí, bueno, pues dice mucho y además ahora mismo en el momento que estamos hoy en día ya en el mundo, ¿no? En la industria musical, ¿no? Que es People Have the Power de Patti Smith, sí, que bueno, pues que habla de la capacidad de transformar de las cosas desde la conciencia, lo común. Y luego yo tuve la oportunidad de conocer a Nene Cherry y bueno, pues Woman, creo que era la canción, si no me estoy confundiendo,
que también fue como un himno, ¿no? Que también fue como un antes y un después de una tía racializada en Inglaterra. Bueno, pues estas primeras mujeres que empezaron a despuntar con un discurso sólido y bueno, pues para mí Nene es una gran referente. Vale, jo, pues muchas gracias, Ivone, por compartir tu Vale. experiencia y tu conocimiento con nosotras. Y nada, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Eso es. Muchísimas gracias a vosotras. Que vaya muy bien.